San Juan, capítulo 3, versículo 15 al 16. El tema que vamos a ver hoy es los que creemos en Jesucristo. San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice la palabra del Señor, San Juan 3, 15 y 16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo estoy leyendo yo el versículo siguiente. No, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón, hermanos, me pasé al 17, leí el 15 al 17. Pero miren qué bonito. Ustedes pueden sentarse, queridos hermanos. Miren qué bonito. Por eso, a los que creemos en el Señor Jesucristo, como le puse para esta enseñanza, dice que para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros hemos creído en Él con todo nuestro corazón, estamos seguros que tenemos esa vida eterna. Porque dice, todo aquel que en Él cree, y nosotros hemos creído en Él. Dice, porque de tal manera, dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, y lo vuelve otra vez a repetir, y dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos esa certeza de que tenemos una vida eterna con Él. La palabra de Dios nos enseña que Él ha preparado un lugar para nosotros allá en los cielos, dice San Juan 14, del 1 en adelante, cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, que no nos entristezcamos. Si creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos en el Señor Espíritu Santo que está aquí con nosotros, y entonces si nosotros hemos creído, no nos perdemos, al contrario, hemos ganado la vida eterna. San Juan 3, 16, del 17, ¿qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso el Señor aún no ha venido, porque Él no retarda su venida como muchos tienen por tardanza, ¿no? El Señor quiere que de verdad los que ya somos salvos, que nos pongamos firmes con Él. Así como Él, si no, nos va a pasar como le pasó al pueblo de Israel. Dice que ellos se engrosaron y ellos al final pecaban y llevaban sus sacrificios, y al Señor al final dijo, estoy hastiado de sus holocaustos, estoy hastiado de la sangre que me traen. Por eso Él mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que ya no haya más sacrificio, para que no haya otro sacrificio más que el que realmente vale la pena servir, y vale oro, más que oro, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él nos dio la vida eterna, dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Mire, esas son palabras de vida. Si nosotros le creemos al Señor Jesucristo, no somos condenados. Pero si en algún momento por nuestra cabeza dice, bueno, tal vez no es cierto, yo llevo tantos años y veo que no pasa nada. Sí pasa, si nosotros dejamos que esa palabra, porque la palabra del Señor es viva, esa palabra del Señor cobra vida cuando cae en nuestro corazón. Cuando la tenemos en nuestra cabeza, pues ahí no va a funcionar, porque solo la sabemos. Pero cuando esta palabra cae a nuestro corazón, porque en el corazón es donde todo cobra vida. Porque usted, ¿con qué ama? ¿Con su cabeza o con su corazón? No, ¿con qué amamos a nuestros hijos? ¿Con nuestra cabeza o nuestro corazón? Nuestro corazón. El corazón es el dador de la vida. Por eso el Señor Jesucristo en su mandamiento que dijo, que amarás al Señor tu Dios
¿Con qué empezó diciendo? Con todo tu corazón, porque ahí está la vida. Y por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Es perverso. Solo el Señor lo conoce. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él viene de una manera sobrenatural, nos limpia, nos lava, nos sana de esa enfermedad que estaban los enfermos de pecado. Él lo cura y empezamos a vivir una vida nueva delante de Él. Por eso este versículo es hermoso cuando dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, pero también, como aprendimos ayer, tenemos que obedecerle. Tenemos que obedecer la palabra del Señor tal y como está escrita. No le añadamos nada, ni le quitemos, ni una tilde, ni una jota. Dice que su palabra que pasará hasta que todo acontezca. O sea que todo esto se va a cumplir porque la palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios dice en Hebreos que es imposible que Dios mienta. Es imposible. Por eso esta palabra yo le creo y creo que es una verdad que es que no se puede explicar la forma de cómo entender la palabra, cómo funciona. Yo solo sé que funciona. Porque sí funciona cuando nosotros nos sumergimos en Él. Él viene de una manera sobrenatural que no lo entendemos, pero actúa en nosotros. Sana nuestras heridas del alma, sana nuestras heridas de corazón y también sana nuestro cuerpo físico. Porque ustedes quizás dicen, es que yo no lo he experimentado, pero usted ha visto testimonio de gente que ha sanado. Y que la palabra del Señor dice claramente, conforme a vuestra fe sea hecha. ¿Cuánta fe tenemos nosotros y cuánto le creemos a Dios? Porque una cosa es que le creamos a Dios y otra vez que creamos en las cosas que Él puede hacer. El diablo cree y tiembla, dice. El diablo cree que Dios existe. Porque el diablo lo ha visto. Cree que ahí está y tiembla porque sabe lo que le pasa. Muchos de nosotros también creemos en Dios, pero nos da un poquito igual. Decir, bueno, está Dios ahí, ya sé que Él es perdonador y Él... Sí, pero nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Si yo supiera que de aquí a 15 días voy a morir, pues me faltan 5 días, me voy a poner firmes con Dios. A partir de ahora me paso en oración y me entrego mi vida al Señor. Pero ¿y si no? ¿Y si nos encuentra de repente ahí y nos sorprende? ¿O viene el Señor Jesucristo por su iglesia? ¿O cuándo sabemos nosotros cuándo viene Jesucristo? No sabemos. Por eso, ¿qué dijo Él? Estad preparados y velad, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Preparados en ese momento. Cuando usted y yo vamos a hacer un viaje, ¿qué hacemos? Empezamos a arreglar nuestra maleta, empezamos a guardar nuestra ropita que vamos a llevar, nuestras cosas, nuestros enseres, y que no se nos olvide nada. Para el momento de que llega la hora del viaje, cogemos la maleta y nos vamos. Pero si ya llega la hora del viaje y no tenemos preparadas nuestras cosas, ¿qué hacemos? Por eso nos podemos quedar, porque nos faltaba esto, nos faltó lo otro, de repente llegó la hora y el autobús se va, el tren se va y nos quedamos. Y así puede pasar con el Señor. Si no estamos preparados, por eso el Señor nos manda a que estemos preparados, porque no sabemos el momento en que Él puede venir por su iglesia. Pero si estamos sometidos a la voluntad de Dios y obedeciendo su palabra, todo va a ser color de rosa para nosotros. Y tendremos aquella morada que dice allá en 2 Corintios capítulo 5, donde dice 5:1, que tenemos una casa no hecha por manos humanas, sino hecha por Dios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, dice, ¿por qué esto se va a deshacer? Nosotros lo sabemos que esto se va a terminar en algún día. ¿Qué dice? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Eterna en los cielos. Y esa casa les está esperando a usted y a mí. Pero para llegar a eso, tenemos nosotros que ser fieles aquí. Verdaderos adoradores, dice San Juan 4:23. Verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Por eso, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo
no se pierde, sino tiene vida eterna. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren, dice. La hora viene, si nosotros tenemos vida de aquí a 10, 15 días, 20, un mes, 3 meses, 20 años, esa hora viene, pero ahora es el momento, ahora es el momento, porque si nosotros tenemos, no sabemos qué nos espera mañana, pero aprovechemos el día de hoy. Nuestro mañana es incierto, nuestro presente es real, nuestro presente aquí es real, y por eso ahora es cuando tenemos que adorarle al Padre en espíritu y en verdad. Entonces vemos ahí que si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, no tenemos ninguna condenación. Busquemos allá en Romanos 8:1. No somos condenados. Si hemos creído en el Señor Jesucristo, no somos condenados. ¿Qué dice Romanos 8:1? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si usted le pertenece a Él, no tiene de qué preocuparse, pero usted tiene y yo tenemos que vivir esa vida honesta, esa vida sincera, esa vida pura, esa vida íntegra delante de Él. Porque el que le pertenece dice que debe andar como Él anduvo. ¿Y Él cómo fue? Santo. Él como fue justo. Él como fue hombre de verdad aquí en la tierra. El único hombre que no se halló engaño en su boca. Aquí sobre la faz de la tierra. El único ser humano. Por eso ese es nuestro ejemplo a seguir. No imitemos a alguien, como nosotros muchas veces caemos en el error y tal vez que imitamos a alguien, a un cantante. Y le queremos imitar hasta la voz. Pero eso es mejor imitar al Señor Jesucristo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice, sed pues imitadores de Dios. Imitadores quiere decir que andemos tal cual Él nos ha enseñado. Él dijo, ya ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que para los que pertenecen a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si mire, para ellos no hay. Los que andan conforme a la carne sí tienen condenación. Lo dice la Escritura, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo, porque ya no somos condenados, dice el versículo ahí en San Juan capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire qué tremendo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Solo por el hecho de no creer, ya ha sido condenado en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, no nos perdemos porque tenemos una vida eterna. Punto número 2, no somos condenados. Tenemos la vida eterna. Veremos qué nos dice San Juan capítulo 3, versículo 36. Y dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mire, el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es que es tremendo. Todos aquellos que rehúsan creer, nosotros a veces decimos, bueno, yo no sé a dónde se ha ido cuando se murió, pero si él rehusó, nosotros sabemos perfectamente a dónde fue la persona. ¿Qué dice la Escritura? De las dos personas que estuvieron clavadas junto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Dónde se fue uno? Al cielo, al paraíso, sí. ¿Y el otro? Al infierno. Claramente, ¿verdad? Porque no creyó. Entonces, nosotros aquí también podemos ver
que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Es tremendo, es tremendo. Por eso, queridos hermanos, nosotros pongámonos firmes con Dios y no nos dejemos engañar por el diablo, porque el diablo tratará la manera de decir, no hombre, así como vas bien, vive la vida así tranquilo, no te sometas tanto, sino ahí tranquilo, tú congrégate, tú canta, tú, pero júntate también, mira, estos están aquí divirtiéndose, ven a divertirte. Dice la Escritura, lo dice claramente, cuando dice todo lo honesto, todo lo puro, todo lo santo, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si algo que vamos a hacer nosotros, antes de hacerlo pensemos, en esto alabo al Señor, en esto glorifico al Señor, estará de acuerdo el Señor con lo que voy a hacer. Si creemos que eso no le agrada al Señor, no hay algo digno de alabanza para Dios, no lo hagamos. No participemos, no participéis de las obras infructuosas de la carne, dice, sino más bien reprendedlas, más bien apartadlas de ellas. Entonces, la Escritura nos enseña de que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. San Juan 5:24. Dice la Escritura, de cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, por lo cual hemos pasado de muerte a vida. Pero eso, tenemos que cuidar nuestra salvación, porque dice la Escritura que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y que cuidemos que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Porque nos puede pasar como a la iglesia allá en el libro de Apocalipsis, si lo leemos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 15, 16, 17 y el 18 vamos a leer. Mire cómo actuaba esta iglesia. Era una iglesia. Y el Señor Jesucristo le envió ese mensaje. El versículo 15 dice, yo conozco tus obras. Dice, Él conoce, porque Él nos conoce realmente cómo somos. Yo conozco tus obras de que no eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío. ¿Por qué el Señor prefiere que la gente sea fría? Porque no es hipócrita. Los fríos son del reino de las tinieblas. Los calientes son del reino de los cielos. Pero son tibios, y dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá, de este lado o de este lado, pero no te quiero neutro. No te quiero aquí participando del mundo y luego participando. La Escritura dice que no podemos participar de la comida del demonio y de la mesa del Señor. No somos nosotros más fuertes que Él. Provocaremos a ira a Él. Y aquí la Escritura dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que eres un desventurado, miserable, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, y recibamos ese consejo del Señor, porque Él nos aconseja de esta manera, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mire, el Señor Jesucristo nos habla a través de este preciosos versículos. Nos habla porque quizá en algún momento de nuestra vida podemos estar
diciendo así, es que yo voy a la iglesia, es que yo ya soy hijo de Dios, yo ya. Pero dice, aquí nos vemos aquí en San Juan 5:24, dice, de cierto es decir que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, si nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra, tenemos esa vida eterna que el Señor tanto nos promete. Veamos otro versículo, San Juan 6:47. Lo vuelve otra vez a repetir. Mire, cuántas veces, si es que el Señor lo repite varias veces, es porque eso tiene tanta validez. Si solo una vez lo repitiera, para mí tiene tanta validez, pero Él lo repite, que si creemos en Él, Él tiene vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Y dice el versículo 48, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Entonces, comamos de Él. Comamos de ese pan maravilloso, comamos de él, bebamos de esa sangre preciosa que es limpieza para nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Porque la sangre de Jesucristo tiene tanto poder que deshace lo malo de nuestro ser. La sangre de Jesucristo nos limpia. Y cuando nosotros sanamos internamente el alma, cuando nosotros somos lavados, estamos limpios por fuera también. El Señor Jesucristo, se recuerdan que le lavó los pies a los discípulos y Pedro no quería, y entonces cuando Pedro entendió por qué le quería lavar los pies, entonces él dijo, no Señor, entonces mejor lávame las manos, lávame la cabeza. Él dijo, lávame mi cuerpo completo. Si es así, báñame. Y él dijo, no, vosotros limpios estáis por la palabra que os he hablado. No tenés necesidad. Y entonces cada vez que nosotros leemos la palabra, nos vamos limpiando internamente. ¿Cómo nos limpiamos nosotros externamente? Nos metemos a la ducha todos los días. Echamos una duchita, ya sea en la mañana o en la tarde. Nos duchamos. ¿Cómo lavamos nosotros nuestra ropa? Lo metemos a la lavadora, se lave, estamos limpios. Ahora, ¿cómo limpiamos nuestra alma? ¿Cómo limpiamos nuestro espíritu? ¿Cómo limpiamos nuestra conciencia? Como el Señor Jesucristo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Isaías 1:18, lo acabamos de leer hace un rato, dice, venid luego y estemos a cuentas, venid luego. No, mañana, mejor mañana me voy. Y si mañana no existe, y si mañana, pues luego es ahora. Ahora, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y cuidemos esa salvación que Él nos ha regalado. Que no seamos como la iglesia de la Odisea, que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Ya soy salvo, ya yo seguro que voy al cielo. Y entonces vivo así a medias tintas. Y el Señor dijo, ojalá fueses frío o caliente, pero no te quiero así tibio. No te quiero tibio, porque si tú eres tibio, a mí me das asco. Te vomitaré. No vas a entrar al reino de los cielos. Porque al reino de los cielos solo entrarán los verdaderos adoradores. Porque al reino de los cielos, por eso dice allá en San Lucas, que dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué le llamamos Señor y no obedecemos su palabra? Él dice en San Mateo 7:21, dice que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que han hecho la voluntad, solo aquellos que viven haciendo la voluntad del Señor, obedeciendo la palabra, ellos van a entrar al reino de los cielos. Por eso nosotros esforcémonos. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta, porque muchos querrán entrar, pero no van a poder. Todos estos tibios van a querer entrar. Estos tibios que habla aquí la Escritura. Y estos tibios que hay muchos, porque hay muchos que no quieren someterse, que no quieren ese compromiso con el Señor.
Si ya estamos ahí en el barco, pues esforcémonos por el Señor Jesucristo y pongamos toda nuestra atención en Él. Porque ya estamos ahí, ya conocemos del Señor. No escatimemos esfuerzos. No, es que usted se va a salvar por usted mismo y yo me salvaré por mí mismo. Mis hijos se salvarán por ellos, pero ahora como padre, como les he dicho, mi obligación es enseñarles la palabra del Señor. Mi obligación es que aprendan la palabra del Señor. Y dice que si nosotros le enseñamos, cuando sean viejos no se apartarán de Él. Cuando sean mayores, no se apartarán de Él. La palabra de Dios es que ha sembrado en su corazón y ellos lo pondrán en práctica, como nos lo han enseñado a nosotros. Quizá algunos de nosotros nos dieron el Evangelio desde pequeños, otros conocieron ya de grandes, entregaron sus vidas, no tuvieron esa vida como la que tuve yo, porque a mí me llevaban mis padres a la iglesia. Y yo iba quizá algunas veces enojado, había algunas veces que no quería ir, pero me llevaban, me sometían. Yo tenía que obedecer, pero esa palabra que me enseñaron fue llegando a mi corazón, llegando a mi corazón. Fui creciendo, llegué a una edad de juventud y me aparté del Señor. Me aparté del Señor, que no haciendo cosas malas así, digamos, en borracheras, en todo. No, eso no, porque no lo hice. Pero no iba a la iglesia. No iba. Y entonces, el Señor un día a través de un sueño me habló, que ya se los he contado, cuando yo estaba ya para descarrilarme en un barranco y solo estaba cogido de la mano de una plantita que sabía que esa plantita se iba, yo la miraba y se iba a reventar y cuando caí, yo miraba para abajo y abajo había fuego, entonces alguien vino y me agarró de la mano y me sacó, y yo sé que es el Señor que me rescató y me dijo, mira esa vida que llevas, si sigues esa vida, te vas a ir al infierno. Entonces ahí fue donde yo entendí otra vez y empecé otra vez a leer mi Biblia, así a medias tintas también. Y a medias tintas le digo que yo fui a la iglesia, llevé mi Biblia, me levanté de la iglesia, salí a la calle y dejé mi Biblia ahí en la iglesia. Cuando regresé me acordé de mi Biblia, ya no estaba, alguien la había cogido. ¿Por qué? Porque no había el amor para el Señor. Ahora no se me olvida mi Biblia, ahora la llevo en el trabajo, ahora la leo y ahora estoy ahí. Pero a través de que el Señor me habló de esa manera, a través de ese sueño, yo soy poco en creer en sueños. Porque le digo yo a veces a mi mujer, pero es que la Biblia me dice que yo no crea en los sueños. Pero ahí el Señor me enseñó que yo si iba ahí, me iba a descarrilar y estaba en ese propenso a caer y la Biblia es clara, allá en San Mateo cuando dice, ya el hacha está puesta al aire de los árboles y todo árbol que no da un fruto, que dice, es cortado y echado al fuego. Entonces yo no quiero eso para mi vida, no quiero eso para mi familia, no quiero eso para cada familia vuestra, sino que cada uno de nosotros en su oración peleemos por nuestra familia, peleemos con nuestra familia. El diablo quizá va a venir y va a decir, voy a destruir tu familia. No la va a destruir porque usted tiene que ser una guerrera peleando por su familia, como una leona, como pelea por su familia, por sus hijos. Y los defiende. Y si puede dar su vida, cuando llega un león y quiere destruirlo, se enfrenta al león, que el león es más fuerte que una leona, pero pelea y el león retrocede. Por eso nosotros luchemos por nuestra familia, porque hay mucha familia que tenemos. Yo en lo personal tengo familia que no está viviendo esa vida íntegra al Señor y sabiendo que están viviendo esa vida en tibieza, van a ir a ese lugar de tormento para toda la eternidad. Y van a decir, Señor, mi nombre está inscrito. No está inscrito, así que te vas de aquí. No vas a tener derecho al árbol de la vida que dice Apocalipsis. Por eso el Señor dio su Hijo, dio su sangre. El Señor aceptó recibir ese castigo. El Señor aceptó. Y Él dice que en esa angustia que Él tenía, porque Él sabía lo que le venía. Imagínense, ¿quién de nosotros en esa podamos tener una angustia tan grande, pero no sudamos gotas de sangre como sudó el Señor Jesucristo? No sudamos, es imposible que nosotros sudemos gotas de sangre, así estemos. Y él lo hizo,
porque sabía que venía un castigo terrible, terrible para él, humanamente. ¿Por qué? Porque nos amaba tanto. Y la Escritura le dice, Nos sigue amando. y nos sigue amando. Pues Dios amó tanto al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso la Escritura es maravillosa. Nosotros pongámonos firmes con el Señor, firmes, firmes, que nada nos detenga. Vamos siguiendo. El que dice que el que cree en el Señor Jesucristo no tiene sed jamás, dice San Juan 6:35, búsquenlo. San Juan 6:35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tiene sed jamás. Mire, ¿qué dijo? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Miren que este versículo es tremendo. Yo soy el pan de vida, dice. Más abajo, si lo leemos, dice que nosotros tenemos que comer este pan. Dice, tenemos que, si no comemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos vida en Él. Mire, lo dice más abajo en el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne, pero dice el 53, Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis mi carne, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Porque su sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado. Tenemos nosotros que someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor, haciendo las cosas tal cual están escritas. El Señor es tan grande y tan maravilloso que Él nos ama tanto. Él dice que si estamos con Él no tendremos sed jamás, jamás tendremos sed. San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. San Juan 14, 13 y 14. El Señor Jesucristo nos dice, mire, si somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, todo lo que pidemos al Padre, Él lo hará. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Si somos verdaderos hijos de Dios, tenemos esa certeza de que Él nos oye, de esa certeza de que Él está con nosotros, de que, ¿será que mi oración es escuchada? Pues es que yo llevo 15 días pidiendo lo mismo y no veo que el Señor me contesta. Y entonces viene el enemigo y dice, ¿ves que no funciona? ¿Ves que estás ahí doblando tus rodillas y mira, no, nosotros sigamos clamándole al Señor? Porque no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Él. Es en el tiempo perfecto. El Señor nunca llega tarde. Para nosotros quizá es que hace 10 años que yo... 10 años, pero es que para el Señor 1000 años es un día y un día como 1000 años. Amén. Y entonces nosotros tenemos que dejar que la voluntad de Dios obre en nosotros. Y cuando dejamos que la voluntad de Dios obre en nosotros, nuestra vida cambiará. Como aquel pajarito que estaba allá en el desierto y estaba sufriendo. Y de repente pasó el ángel que iba para el cielo y habló con el pajarito y dice, ¿qué? Es que aquí tengo una vida miserable, dice el pajarito. ¿Y qué? ¿Tú vas al cielo? Sí, pues pregúntale a Dios por qué. ¿Por qué vivo así? Y llega el ángel allá en el cielo y le habla con Dios. Y fíjate, me encontré un pajarito allá que está allá en el desierto, no tiene agua, no tiene comida, no tiene nada. Y ahí está, se va a morir. Y le dice el Señor, pues
y él me mandó a preguntarte, pero yo voy a regresar otra vez ahí. ¿Y qué le digo? Pues dice el Señor, pues él va a vivir así toda la vida. Y dice, no hay una esperanza, le dice el ángel. No hay una esperanza. Dice que dé gracias a Dios todos los días, por lo que tiene y por lo que no tiene. Y regresó el ángel otra vez porque era su camino para ir a hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Y entonces regresa y le dice, mira, el Señor Dios ha dicho que le dé gracias a Dios. Y solo eso, Él me ha dicho eso, que tú dale gracias a Dios. Y empieza a darle gracias a Dios en la mañana, mediodía y en la tarde. Y le dice, por todo, gracias Señor por todo. Gracias Dios por todo. Empezó a decir el pajarito. Al poco tiempo, pasó otra vez el ángel, ya había llovido, ya estaba hierbas, ya habían flores, ya habían gusanitos, ya el ambiente cambió totalmente. La atmósfera, digamos, que era sequedad, se convirtió en verdes, pastos. Y entonces el pajarito ya tenía comida, porque él, en medio de esa dificultad que él tenía, entendió el mensaje de Dios y empezó a dar gracias. Gracias, Señor. Pero a veces a nosotros nos cuesta dar gracias cuando estamos en dificultad. ¿Por qué a mí, Señor, si yo soy bueno contigo? Yo, Señor, y le reclamamos a Dios en vez de darle gracias. Porque cuando decimos, ¿por qué a mí, Señor? Es porque le estamos reclamando, así como el pueblo de Israel le reclamaba al Señor allá en el desierto. En vez de darle gracias a Dios, por eso démosle gracias. La Biblia nos enseña a dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con los hombres en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor, porque Dios es bueno y maravilloso con todos. Miremos qué nos dice San Juan 7, 37 y 39. San Juan 7, 37 y 39. Nos habla también de que Jesús, Él mismo dijo, si alguno tiene sed, si alguno, en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Si alguno tiene sed. ¿Quién tiene sed? Nosotros tenemos sed del Señor. Pues vengamos a Él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando dejamos que el Espíritu Santo está en nosotros, todo va a marchar. Todo va a funcionar porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo entonces será como ríos de agua viva en nosotros, porque si el Señor lo dijo, funciona, porque toda la palabra de Dios vive en nosotros y tendremos esa certeza de la libertad y la vida eterna, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué agua viva? Que Jesucristo le dijo a la samaritana, y la samaritana le dijo, dame de esa agua pues para que yo no venga a este pozo. No era de esa agua del pozo que nosotros bebemos, sino es el agua espiritual. Cuando nosotros nos acercamos a Él, todas esas nuestras ansias, todas esas nuestro estrés, todas esas nuestras preocupaciones, y ahora, ¿qué va a pasar de mí? Y ahora, todo eso descansa en Él. Por eso cuando ya en nosotros tenemos ese encuentro con Dios, es como cuando usted se encuentra a una buena persona que le va a ayudar a veces y dice, voy a contarle mis problemas y sé que me va a ayudar. Quizás no le ayuda con todo, pero le echa una manita o le da una palabra y le dice, bueno, mira, ¿qué necesita? Es que mira que no tengo zapatos, mira que a mí tengo unos ahí. Y pues ya con esto ya salgo adelante. Porque ahora ya no, que me va a entrar el frío en los pies. Que visa que tengo esta chaqueta, mira, tómala. Y el Señor es así, ya va supliendo nuestras necesidades interiores que estamos secos en el Espíritu, pero cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, entonces empieza a crecer la hierba, empieza a haber pastos verdes en nosotros, en el Espíritu, y ya no tenemos esas necesidades. Él va supliendo, y entonces por eso dice, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Cuando hay un río por ahí, usted va en la carretera,
ve un río, ve árboles grandes por ahí, una fila de árboles, sabe que ahí hay un río. Sabe que iba pasando un río, por eso están verdes. Y por eso dice que nuestra vida será como corriente, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, escrito está, dice el Salmo, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Los malos tendrán su parte en el lago de fuego y los justos a la patria celestial. Pero si bebemos del agua de vida, si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire qué bonita la palabra. Vamos a hacer este último versículo y ya con esto terminamos, porque todavía nos queda otro, pero si no, no vamos a terminar y vamos a quedar a medias. Vamos a quedar con este último versículo. Salmos 42, 2. En el Antiguo Testamento. Salmos 42, 2. Que le clamemos nosotros al Señor así, de esa manera. Que le digamos, Señor, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Una pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendremos y nos presentaremos delante de Dios? Ahora. No de mañana, mejor mañana, mejor el próximo día vengo cuando haya el otro culto. Hoy no, porque esta semana me han invitado a ir allá y allá. No, eso déjelo usted. Es más importante su vida espiritual. Y el salmista aquí lo dijo. Mi alma tiene sed del Dios Altísimo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, lo aclara, del Dios vivo. Porque si estamos en sequedades, ¿qué es cuando usted tiene una maceta por ahí y no le ha puesto agua unos cuantos días y ve que la plantita se empieza a doblar sus hojitas? ¿Qué necesita? Agua. Y entonces esa plantita puede decir, es que yo necesito agua. Si ella pudiera, va a coger agua, pero como no puede, está plantada ahí, ella necesita agua, como nosotros necesitamos del agua espiritual. Y como lo decía aquí el salmista, mi alma tiene sed de Dios, dice, del Dios vivo. Y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? No lo dejemos para mañana. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Venid luego. Mañana puede ser tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que nosotros tenemos que alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, no mañana. No dentro de 15 días, ahora. Y dentro de 15 días seguimos. Porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántas veces hemos prometido y al final fallamos? Ahora sí le voy a servir, Señor. Ahora sí, pero de repente, recuérdese y tómelo muy en cuenta, que cuando usted se quiere comprometer más con el Señor, va a venir un problema. Y va a venir ese problema. Que le va inclusive quizá usted habrá escuchado a personas que han dicho, antes que yo no fuera a la iglesia, yo vivía feliz. Pero cuando empecé a ir a la iglesia, empecé a tener problemas. ¿Por qué? Porque el diablo empezó a trabajar en contra de usted. Porque cuando usted no venía a la iglesia, o cuando así, el diablo dice, así como estás perfecto, tú eres mío, y que no me preocupo por molestarte. Pero cuando usted somete su vida bajo la autoridad del reino, y empieza a aprender a depender de Dios, ahí es cuando el diablo se va a levantar en contra de usted. El mundo se va a levantar en contra de usted. Su carne se levantará. Los tres enemigos del cristiano. El mundo, el diablo y la carne. Pero dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Amén. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay, dice Romanos, para los que viven, para los que pertenecen, para los que son de Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahora pues dice, ninguna condenación. Usted no es condenado si está viviendo conforme al Espíritu. Pero si estamos ahí a medias tintas, dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice.
imposible. ¿Cómo dice el versículo? Búscalo ahí, me olvidó. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, mira, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Todo eso es terrenal. ¿Qué dice el versículo siguiente? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Viene? Hay hijos de desobediencia. Están dentro del reino. Viven dentro del reino, pero andan en desobediencia. Bueno, ya soy cristiano, pero participo con el mundo. Ellos son hijos de desobediencia. Lo que vimos ahí en Apocalipsis capítulo 3, ellos son hijos de desobediencia. Ahí los describía la Biblia como hijos de desobediencia. Que dicen, yo tengo todo, ya soy salvo, ya. Y dice el Señor, eres un desventurado, ciego, desnudo. Eres un miserable. Les dice el Señor, porque si yo conozco tus obras, y sé que ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio, te vomitaré. Y por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso dice la Escritura. Por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nosotros que vivamos en obediencia, como aprendimos ayer, que vivamos haciendo la voluntad del Señor. Y si empezamos a vivir de esa manera, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor obrará de una manera sobrenatural en nosotros. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Denle aplausos al Señor. Dios es bueno y maravilloso. Denle aplausos al Señor con todo su corazón. Así que